Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta nuestra segunda semana de trabajo, en la cual, mediante este video de información complementaria para su curso, les estaré hablando sobre la evolución que ha tenido el pensamiento administrativo a través del tiempo. Como ya lo hemos comentado en materiales anteriores, hemos dicho que la administración es tan antigua como la propia civilización humana. Sin embargo, la administración como tal, como ciencia, como técnica, como arte inclusivo, ha tenido una evolución. Y es de eso de lo cual les hablaría el día de hoy, con la finalidad de poder entender el momento actual en el cual la administración se encuentra y cómo hemos llegado a él a través de las distintas etapas que ha tenido la administración, lo cual conocemos como escuelas administrativas. Bien, esto lo haré mediante la presentación de una línea del tiempo, la cual van a observar a continuación. Bien, esta es la línea del tiempo del avance de la administración. Si se dan cuenta, está iniciando en 1890. Sin embargo, antes de empezar con esta información, hay que reconocer que pues, la administración se practica desde antes. Si se quiere, se puede retroceder hasta pues, tan atrás como lo deseen. Encontramos la práctica de la administración desde el año 3000, 3500 antes de Cristo en civilizaciones como la egipcia, civilizaciones como la china, luego pues ya más recientemente en el tiempo en civilizaciones como la griega, la romana, donde bueno ya tenemos cada vez mayor evidencia de del uso de los principios administrativos, aunque no como tales, pero vemos ya el empleo de estos principios en disciplinas atendidas por filósofos como Platón, Aristóteles, Francis Bacon, etc. Bien, pero nos llevaría muchísimo tiempo hacer todo ese análisis. Vamos a empezar ya en una época en la cual pues tenemos mayor evidencia y ya es más cercana a nosotros. El gran impulso que sufre, bueno, no que sufre, sino que tiene la administración, podemos decir que nace con la revolución industrial, es decir, a finales de la década de los 60 del siglo XVIII, 1769-1770, con la invención, con las nuevas invenciones que proliferaron en la revolución industrial, como la máquina de vapor, los telares, las máquinas de hilar, etcétera. Todos estos nuevos instrumentos y nuevas máquinas le permitieron al ser humano poder producir más rápido, de manera mucho menos costosa y producir en mayores cantidades. Repito, esto ocurre en 1769, 1770. Entonces, derivado de esto, el ser humano pues se da cuenta que tiene que transformar su manera de hacer las cosas. Cuando antes de la revolución industrial un mismo artesano se encargaba de hacer todo, piensen en un carpintero, ¿no? El mismo carpintero podía ir al bosque, seleccionar el tronco, cortarlo, traerlo a su taller, diseñar el mueble, él mismo cortar la madera, construir el mueble, darle el acabado y luego él mismo venderlo. Bueno, en la revolución industrial esto finaliza, se termina porque ahora ya hay máquinas que pueden hacer eso. Entonces, ahora ese artesano, en vez de preocuparse por hacer todo, ahora tal vez se preocupa únicamente de una parte del proceso. Ahora hay alguien que lo corta, hay alguien que vende la madera ya terminada, hay alguien que diseña muebles, hay alguien que tiene un taller con 15, 20 trabajadores y que antes, cuando te tardabas un mes en producir una silla, ahora en un día tienes 20, 30 sillas. Bueno, a raíz de todos estos avances tan grandes, surge hacia esta década pues la necesidad de
de ordenar o de normar todo esto. Y entonces tenemos el nacimiento de la administración científica y tenemos a Frederick Winslow Taylor como el padre de la administración científica. Les voy a presentar aquí la fotografía porque, bueno, es un personaje muy importante en la administración. Frederick Winslow Taylor, él, bueno, es una persona que estudió ingeniería. El estadounidense llega a la organización donde trabaja, pues desde los puestos más bajos, más inferiores, pues él empieza a ver el funcionamiento de una industria desde su parte más baja, como ya lo he comentado. Y pues bueno, él escribe una obra, bueno, varias obras, pero una de ellas es Principios de la Administración Científica, en donde pues empieza a hablar sobre precisamente las bases técnicas de la administración moderna. Como ya lo he comentado, él fue ingeniero y desde muy joven se inició pues en el trabajo en las empresas, ocupó diversos puestos y bueno, tuvo varios libros, ya les mencioné uno, otro fue Shop Management, en donde él se concentra en hablar de las técnicas para aumentar el rendimiento de los trabajadores. Para eso, él introduce algo novedoso, es decir, los estudios de tiempos y movimientos. Es decir, él gracias a este estudio logra hacer de algo que antes era meramente un trabajo humano, llevarlo a algo hasta matemático, ¿no? Porque ahora ya era posible saber cuánto tiempo consumía cada movimiento del cuerpo humano de cada uno de los operarios en una línea de armado, vamos a llamarle así, y entonces ya podíamos saber cuántas unidades se podían producir en el menor tiempo posible. Se introducen conceptos como productividad, optimización, efectividad, organización. Si se fijan, son palabras que todavía hoy día utilizamos. Bueno, aquí es donde nacen en la administración científica estas palabras, ¿sí? ¿Qué más aporta Taylor? Bueno, pues él eh, también se preocupa por elevar la productividad pensando que así lograría que los trabajadores incrementaran su salario. Y bueno, para Taylor era importante que el trabajador recibiera un mejor sueldo si era capaz de producir más. Es decir, en términos de productividad, podía el trabajador saber que si lograba una unidad más que el día anterior, pues entonces como trabajador vale más. Además, para Taylor era importante el bienestar del trabajador, ¿sí? Eh, que las herramientas, el espacio de trabajo, la distribución física, todo estuviera dispuesto para que el trabajador perdiera el menor tiempo posible con tal de ser más y más productivo. También en la administración científica, y gracias a Taylor, tuvo lugar lo que hoy conocemos como la división del trabajo, es decir, especializar al trabajador en cada vez menos número de actividades. Es decir, reducir al mínimo la cantidad de tareas que el trabajador está haciendo. Si podíamos lograr que un trabajador únicamente apretara un tornillo con un desarmador, entonces ya estábamos bien. Si lográbamos que un trabajador únicamente martillara un clavo, entonces estaba bien. Es decir, esto en la administración científica se hizo pensando en que pues, el ser humano podía, si se le encargaban más actividades, podía en cierto momento tender al desperdicio, a tardarse más, ¿sí?
Esto, si se dan cuenta, es un arma de doble filo porque si un trabajador viene a trabajar a mi fábrica y únicamente es encargado de apretar un tornillo con un desarmador, ese trabajador es fácilmente reemplazable. Si se enferma, si un día no viene, yo fácilmente lo puedo reemplazar porque es muy fácil conseguir a otra persona que únicamente le dé vueltas a un tornillo con un desarmador. Entonces, esto representó muchos beneficios para la industria. Eh, Definitivamente la teoría o la administración científica trajo muchísimos beneficios, pero no todo fue como Taylor esperaba, porque los beneficios fueron únicamente para los dueños, los gerentes, para los dueños del capital. ¿Qué pasó con la clase trabajadora? Bueno, la clase trabajadora se convirtió meramente en máquinas, en inventario fácilmente prescindible. Un trabajador que se enfermaba, que ya no puede ir, era fácilmente reemplazable. Es decir, yo patrón no te necesito porque tengo a un montón de gente que quiere ocupar tu trabajo. Es decir, la administración científica contribuyó a deshumanizar el trabajo. Eso no era lo que Taylor quería, hay que reconocerlo, pero pues como ustedes saben, en la búsqueda de algún objetivo, pues terminamos logrando otras cosas. Entonces, no nos sorprende que también hacia este tiempo es cuando surjan por los primeros sindicatos, los movimientos de protesta hacia los patrones que, según se decía, pues explotaban a los trabajadores, y lo cual era cierto, ¿no? Es decir, el ser humano se convirtió en una máquina más. Bueno, la administración científica tuvo pues este inicio con Taylor. Sin embargo, Taylor no fue el único padre de la administración científica, porque junto con la administración científica tendríamos una evolución o digamos una teoría que la acompaña, y aquí tenemos a Henry Fayol, y pues les presento aquí a este individuo. Henry Fayol, a diferencia de Taylor, él es francés. Henry Fayol, mmm, a diferencia de Taylor, él no ocupa los puestos bajos de la industria, sino que él pues conoce la organización de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Henry Fayol, también ingeniero, tiene una obra titulada Administración Industrial y General que se publica en Francia. Y pues bueno, ¿qué aportaciones hace? La escuela de Henry Fayol se denomina teoría clásica. Hago un paréntesis, cuando hablamos de escuelas administrativas nos referimos a los pensamientos filosóficos administrativos del momento, ¿sí? Las posturas la forma de concebir la administración que estaba de moda, llamémosle así. Bien, ¿qué ocurre en la teoría clásica con Henry Fayol? Bueno, al igual que con Taylor, surgen más o menos en las mismas fechas, buscan elevar la eficiencia de las empresas mediante la organización y la disposición de cada una de las partes que integran la empresa, como pues sus áreas, sus departamentos. Ya que acá se piensa ya en una estructura, se desarrollan de manera inversa los enfoques de la administración científica, ¿sí? La teoría clásica pues sistematiza el estudio de un comportamiento administrativo. Acá ya se reconoce que hay actividades dentro de la empresa o de la organización, tales como las comerciales, las financieras, las contables, las gerenciales, etc. Entonces, bueno, podríamos decir que esta es una de las grandes aportaciones de la teoría clásica, el reconocimiento de los grupos de actividades y de las funciones, como ya les he dicho, las financieras, las contables, las administrativas y pues las de seguridad. Esta es
una de las aportaciones de Fayol, además de principios administrativos. Esto también fue algo muy importante, una aportación importante de Fayol. ¿Cuáles son los principios administrativos? División del trabajo, algo que ya se había hablado con Taylor, autoridad, se introducen estos conceptos, disciplina, unidad de dirección, unidad de mando, ¿sí? Esta idea de que pues no puedes tener dos jefes, subordinación del interés personal al interés general, es decir, pues tienes que darle prioridad a la empresa, lo que a ti te interese como individuo pues no es tan importante. Otro principio, la remuneración, la centralización, la jerarquía, orden, equidad, bueno. Pudiéramos seguir hablando un montón de la teoría clásica, pero nuevamente conserva las mismas deficiencias que tuvo la administración científica en el sentido de que pues vuelve al ser humano una máquina, un recurso reemplazable fácilmente, ¿sí? Entonces, aquí tenemos pues este problema porque pues el ser humano se siente como algo que no vale dentro de la organización. ¿Qué es lo que sí vale? Pues los números, ¿no? La productividad, las ganancias, todo esto. Entonces, estas dos escuelas crean un vacío muy grande que generó pues bastantes problemas y que pues vienen a ser resueltos en en esta siguiente etapa o esta siguiente escuela de la administración, la que ven aquí como la escuela humano-relacionista. Es decir, esta escuela pues vino a resolver el problema que habían creado acá. En la escuela humano-relacionista, como su nombre lo indica, pues se dan cuenta de que pues hay un ser humano ahí, ¿no? ¿Quiénes son los que impulsan esta escuela? Bueno, si se fijan, los padres de la administración fueron ingenieros y por su pensamiento ingenieril pues se preocupan productividad, eficiencia y demás. Los que impulsan la escuela humano-relacionista ya no son ingenieros, sino son psicólogos, sociólogos o trabajadoras sociales. Sí, sí, tiene mucha lógica, ¿no? ¿A quién tenemos acá? Bueno, tenemos a Mary Parker Follett, es ella, es una trabajadora social. Mary Parker Follett junto con Chester Barnard, les debo la imagen, no la tengo, pues introducen elementos que crean pues este pensamiento humano relacionista porque se concentran en la conducta del ser humano. El ser humano trabaja mejor solo, en grupos, cómo reacciona el ser humano ante la presencia de un líder. Sí, bueno, y aquí es donde ya se plantean nuevas preguntas que no habían tenido cabida en la administración científica o clásica. ¿Sí? Chester Barnard pues, se ocupa en estudiar las organizaciones desde un enfoque social, qué aspectos de los intereses sociales se relacionan con el lograr las metas de la empresa, pues en qué momento se pueden equilibrar, ¿sí? Bueno, el punto es que acá ya surge un interés en el ser humano, cosa que no había existido antes, ¿sí? Bueno, Mary Parker Follett es una, pero vendrían otros como Elton Mayo, les pongo aquí la imagen. Elton Mayo tiene una participación muy importante en, este, en esta escuela ¿sí? Administrativa, porque él realizaría uno de los experimentos más famosos que se han hecho dentro de la administración, ¿sí? Y pues vendría a encontrar nuevas maneras de entender el comportamiento del ser humano dentro de las organizaciones. ¿Sí? El Tormayo realizaría un estudio interesante en la planta eléctrica de Hawthorne
y pues bueno, él acá estuvo manipulando las variables que afectaban el desempeño de los trabajadores respecto a su lugar de trabajo. Bueno, es un estudio muy interesante. Si alguien lo desea analizar, pues ahí está, ¿no? Es un experimento, el experimento Hawthorne, así se denomina. Entonces, vemos que acá ya tenemos pues una nueva manera de abordar el problema de eh, que se había creado en la escuela neo-humano, entonces, pues vemos que la escuela humano-relacionista vendría a subsanar los problemas que se habían creado en la escuela clásica o en la administración científica. Y bien, de manera paralela a la escuela humano-relacionista surge la escuela estructuralista, también conocida como de la burocracia. A quien tenemos acá, tenemos a su máximo exponente, Max Weber. Max Weber Max Weber es un sociólogo alemán. Él introduce este concepto que todavía hoy día conocemos como burocracia. Hay que mencionar que la burocracia de Max Weber no es la burocracia que hoy día conocemos. La burocracia que hoy conocemos pues ha degradado en un concepto a veces hasta desagradable o peyorativo respecto a aquellos trámites de gobierno que son demasiado absurdos o que requieren de pasos innecesarios para poder realizar algo. Bueno, así no nació la teoría de la burocracia. Para Max Weber, la burocracia era la forma más eficiente y racional en la cual se podía llevar a cabo algo. ¿Qué es lo que se propone o qué es lo que surge en la teoría de la burocracia? Pues bueno, es elevar al máximo el grado de eficiencia y el control operativo respecto al personal, ¿sí? Max Weber dice que pues es imprescindible que exista una jerarquía en la organización, ¿sí? Por eso se llama estructuralista, y que pues esa jerarquía debe de obedecer a, a líneas de autoridad claramente establecidas, que sean seguidas, que sean respetadas. En realidad la burocracia es un modelo normativo muy bueno, porque ofrece mucha estabilidad, ofrece racionalidad en todo aspecto, lo cual pues es muy valorado en la administración, es decir, está muy bien, ¿no? El problema pues de este sistema social que propone pues Max Weber pues fue su implementación o su ejecución, ¿no? Pero bueno, como modelo definitivamente es algo muy bueno, muy deseable. Ojalá puedan ustedes leer ya como literatura pues clásica el libro de Max Weber, La teoría de la burocracia, lo cual es un documento bastante interesante, pero bueno, con Max Weber se viene a dotar de una estructura a la organización, entonces tenemos un avance, ¿no? Y bien, en el avance de esta línea del tiempo, ya en la década de los 40 tenemos la teoría de sistemas. ¿Qué significa la teoría de sistemas? Bueno, esta se debe ya no a ingenieros, no a psicólogos, no a sociólogos, mm, ni filósofos, sino en esta ocasión interviene un eh, biólogo, ¿sí? Él es Ludwig von Bertalanffy. Eh, la teoría de sistemas es una de las escuelas que realmente han marcado, si se quiere, un antes y un después en la administración. Vamos, que pues todas han sido importantes, pero pues la teoría de sistemas definitivamente vino
abrir las puertas, ¿no? Antes pensaríamos que en estas escuelas, pensando en la administración como una casa, pues las puertas están cerradas y uno está encerrado adentro de la casa y no sale. Con la teoría del sistema nos hemos dado cuenta que pues la casa tiene ventanas, tiene puertas, tiene tragaluz, bueno, y entonces ya puedes darte cuenta de todo lo que ocurre fuera de, ¿sí? Aunque Bertalanffy no fue el primero en hablar del asunto de los sistemas, hubo otros como Katz, Kahn, bueno. Sin embargo, pues se tiene a Bertalanffy como pues el principal expositor de la teoría de sistemas, es decir, que una organización posee una estructura que requiere de conocer el ambiente externo en el cual se desempeña, ¿sí? Y esto fue muy, muy importante. La teoría de sistemas pues es un enfoque interdisciplinario, permite al administrador entender y comprender eh, la empresa como un sistema compuesto a su vez por otros sistemas y de esta manera el funcionamiento de tal sistema pues viene a impactar en los resultados de la organización. Esto permitió pues enriquecer la información disponible para tomar decisiones, permitió que el pensamiento administrativo creciera de una manera muy amplia, como antes no se había visto. Permite entender a la empresa como algo dinámico, con la posibilidad de manipular elementos pues, que antes estaban aislados o estáticos. Entonces, bueno, ahí está la aportación de Bertalanffy con la teoría general de sistemas. Luego vendría una siguiente corriente administrativa como un refuerzo de la humano relacionista. Ya había tenido un impulso, pero ahora surge la neo-humano relacionista, es decir, se enriqueció lo que ya se había aportado con Elton Mayo, Mary Parker Follett. Sí, ahora se vuelve más complejo el análisis de el comportamiento humano, ahora de la mano de Abraham Maslow. Lo voy a poner aquí. Abraham Maslow, autor de algo que seguramente ustedes han visto o conocen, la pirámide de las necesidades, donde Maslow estructura ahí de manera escalonada cuáles son las necesidades del ser humano, empezando con las fisiológicas y terminando en la cúspide de la pirámide con las de autorrealización. Entonces, acá se enriquece, ¿no? Este estudio. Maslow no es el único, vendrían otros como Douglas McGregor, quien es el creador de una también de las más famosas teorías, la teoría X y la teoría Y. Todo esto que les comento pues ya es historia y como pueden ver ya hay ideas bastante más nuevas, pero es importante que lo conozcan pues a manera de antecedente, ¿no? La teoría X y Y, donde se dice que bajo la teoría X pues el ser humano tiene un rechazo hacia el trabajo y siempre que podrá evitar a trabajar y que pues cuando lo haga lo hará pues a la fuerza, ¿no? Por el contrario, la teoría Y dice que pues el ser humano realmente le gusta ser responsable, quiere que se le deleguen tareas y que pues trabaja por satisfacción personal. Bueno, esto es obra de Douglas McGregor. Hay todo un estudio respecto a eso. Obviamente pues les estoy resumiendo bastante estas ideas, ¿no? Para que si alguno de ustedes lo desea, pues lo pueda seguir investigando. Y bien, pues tenemos también la Escuela del Desarrollo Organizacional, uno de los exponentes, Eric Trist. El desarrollo organizacional se piensa como una estrategia gerencial de manera que se concentre fundamentalmente en el ser humano
y en aspectos sociales de la organización, tales como el clima organizacional, cultura organizacional, pero respetando lo que ya se había dicho desde la administración científica, buscando elevar la competitividad, la eficiencia, la eficacia. Sin embargo, esto mediante el cambio organizacional, la capacidad de las empresas o organizaciones de aprender y de cambiar. Esto es a grandes rasgos el desarrollo organizacional. Definitivamente es también todo un tema. De hecho, hay maestrías en desarrollo organizacional, lo cual pues hace de ello todo un objetivo de estudio para los administradores. Tenemos también más adelante en el tiempo la escuela denominada como complejidad. También otros autores la denominan como la teoría decisional, es decir, reconocer que lo más importante en una organización es tomar decisiones, pero tomarlas mediante herramientas, mediante el uso de las matemáticas, la economía. Por eso esta escuela también se conoce como la escuela matemática cuántica y dio origen a una de las ramas de la administración que a mí en lo particular me gusta mucho, la investigación de operaciones, es decir, el utilizar la información que obtenemos mediante la estadística, mediante análisis de datos para tomar las decisiones o analizar o estudiar alternativas, procesar la información y entonces, después de una correcta definición de un problema, analizar las alternativas mediante métodos o instrumentos ya definidos para luego tomar la mejor decisión. Entonces, acá luego ya surgen herramientas como el PERT, rutas críticas y demás. Luego tenemos las estrategias, acá están, y si se dan cuenta, la línea de avance de las estrategias se prolongaría desde la década de los 70 hasta nuestras fechas. ¿Sí? Voy a avanzar acá en las diapositivas para que puedan ir viendo los nombres que ya les he comentado. En la administración científica, ya lo hemos dicho, Fayol, Taylor, y tenemos acá también a Henry Ford, quien Henry Ford fue pues, uno de los pioneros en utilizar estas ideas para producir más vehículos. Si ustedes recuerdan, Henry Ford en esta famosa línea de ensamble que él de manera innovadora implementa en su fábrica, puede producir más vehículos de manera más barata para que pues, más personas puedan tener un auto. La escuela humano relacionista tenemos a Elton Mayo, Munsterberg, Irving Hesberg y bueno, ya hablamos sobre lo que consistió. Acá no aparece Mary Parker Follett, pero ya hemos dicho que fue parte de también. La estructuralista, hablamos acá de la teoría de la burocracia con Max Weber, la teoría de sistemas con Ludwig von Bertalanffy, biólogo. Los neohumano-relacionistas tenemos a Maslow, Douglas MacGregor, Merton, William Ouchi, estadounidense también. Una de sus aportaciones es la teoría Z, también muy interesante. Ahí les dejo el tema por si lo desean investigar. Teoría de juegos, que estos son matemáticos, John von Neumann. Desarrollo organizacional, ya lo mencionamos hace un momento. Complejidad, también llamada decisiones, con Herbert Simon, Paul Di también. Y las estrategias, en la que me quedé hace un momento. Igor Anzov, es uno de los primeros en escribir sobre estrategias. Luego ya vendrían otros autores como Miles Snow, Michael Porter, que de hecho Michael Porter es uno de los escritores más prolíficos en el tema de las estrategias, porque Porter se ha mantenido vigente, porque ha seguido escribiendo. Acá lo tenemos, Porter, y acá nuevamente. De hecho, Michael Porter ha venido a Durango en varias ocasiones a dictar conferencias magistrales en congresos de administración. Tenemos también a Peter Senge, tiene un libro genial llamado La Quinta Disciplina. Kaplan y Norton con una de sus grandes aportaciones, el Balanced Scorecard o cuadro de mando integral. Y bueno, son los principales que hablan de las estrategias.
¿Cuáles son las escuelas pues, más novedosas? Pues novedosas entre comillas porque pues, ya tienen poco más de 20 años. Pues las del aprendizaje con Argyris, con Nonaka y Takeuchi, quienes escribieron un modelo bien interesante sobre cómo se construye el conocimiento en las organizaciones. Ellos proponen que el conocimiento tiene un movimiento a manera de espiral, pero bueno, les dejo ahí el nombre para que lo puedan leer. Jung, Ulrich y von Nason. Bueno, Nason y von Glinow, aquí no alcanza a salir el nombre. Pues bueno, también son autores modernos, entre comillas lo digo, sobre la construcción del conocimiento y el aprendizaje en las organizaciones. Y Cameron y Quinn con el instrumento que crearon para valorar la cultura organizacional. Han faltado más escuelas, no están en estas diapositivas, a quien de hecho agradezco al doctor Ignacio Gómez Romero, coordinador de investigación de nuestra facultad, quien me facilitó estas diapositivas. No están todas, faltan otras más que pudiéramos mencionar, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la calidad total, donde tenemos a gente o a personajes como Ishikawa, creador del famoso diagrama de Ishikawa, que lleva su nombre, Joseph Juran, autor genial, bueno, no solo autor, sino pues implementó las, eh, las escuelas de calidad, inclusive no solo en Estados Unidos, sino tomando aspectos de la cultura japonesa. Edward Deming, Philip Crosby, entre otros. Esta es la escuela de la calidad total. Quizá también haya faltado antes de la escuela científica la escuela empírica con Ernst Dale, el estudio de casos, como se dice que la única manera de encontrar la forma correcta de administrar pues es mediante la experiencia. Es decir, el estudio de la administración es bastante interesante. En este video pues he tratado de presentarles cuáles son las principales escuelas administrativas y cuál ha sido su evolución en el tiempo. Espero que pues de esta manera quede un poco más claro que la administración tal cual la conocemos hoy día pues no surgió de manera espontánea, sino que para que ustedes puedan estar ahora en el aula aprendiendo administración, se tuvo que hacer acopio de las aportaciones de un gran número de autores, algunos teóricos, otros lo experimentaron, y lo más importante es que es gente que proviene de diversas disciplinas, como ya lo he dicho, hay psicólogos, hay sociólogos, hay antropólogos, hay filósofos, hubo ingenieros, hasta biólogos, ¿no? Entonces, bueno, matemáticos también. Todas estas disciplinas le han aportado algo a la administración. De manera que hoy día podemos abordarlas desde el enfoque que nosotros deseemos a fin de encontrar lo que estemos requiriendo. En este caso, ustedes van a estudiar mercadotecnia, van a estudiar administración pública o bien administración de negocios. Si se dan cuenta, desde cada uno de estos enfoques pueden abordar o tomar como trampolín alguna de estas escuelas que, bueno, hoy día ya han sido superadas, ya hay pensamientos modernos. Sin embargo, conocer de dónde proviene nos puede ayudar pues a replantearnos, ¿no? De dónde nacen las inquietudes que hoy día como profesionistas nosotros tenemos. Bien, pues espero que esta información y lo que han observado en este video haya sido de su agrado y haya servido para acercarlos un poco más al apasionante estudio de la administración y cómo es que hemos llegado hasta este momento en la evolución de las organizaciones. De verdad, voy a estar deseando ver sus dudas, sus comentarios en la plataforma para que podamos seguir comentando el tema de este video en alguno de los foros que hemos abierto para ello. Les agradezco su atención y nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien.